Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Escena del Crimen. Un caso muy reciente el que vamos a contar, y como es un caso tan particular por todo lo que suma, todo lo que tiene detrás, decidió la producción hacerla en dos partes que tienen prácticamente todo lo que hasta ahora al menos produjo esta investigación policial fiscal, y claro, aún con la materia pendiente de saber quién ordenó realmente la muerte del teniente Moral, aquel hombre estudioso del derecho que estaba en la facultad y lo asesinaron a tiros. Habrían sido dos improvisados sicarios, pero que tuvieron la efectividad necesaria para quitarle la vida. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Muere la tranquilidad de Asunción. Era un viernes como cualquier otro. La capital respiraba esa serenidad particular de quien ya tiene la cabeza puesta en el fin de semana. Algunos pensando en encontrarse con amigos, otros contando los minutos para llegar a casa y quitarse los zapatos. La ciudad, ajena a lo que se estaba gestando, y a unas pocas cuadras, seguía todo a su ritmo. En el histórico barrio Trinidad, la Facultad de Derecho de la UNA, la primera del país, cumplía su función de siempre: transmitir conocimientos, encender debates, moldear futuros abogados. Nadie en sus aulas podía imaginar que, en cuestión de minutos, a uno de sus estudiantes lo iban a arrancar el derecho más básico de todos: el seguir vivo, en la misma calle donde se alzaba el edificio. La muerte llegó sobre dos ruedas, con la misma discreción de un delivery. Una moto se deslizó entre el tráfico y se posicionó junto a su objetivo. Entonces, el estruendo. Varios disparos rompieron la tarde de un golpe, desgarraron la serenidad del barrio y sembraron el pánico entre quienes transitaban por los alrededores. Nadie supo qué fue ese ruido, pero todos sí se enteraron de manera instintiva que no era nada bueno. Cuando el shock se dio, los testigos vieron alejarse la moto con dos jóvenes a bordo. Dejaban atrás una camioneta con el parabrisas perforado y en su interior el cuerpo inmóvil de un hombre que había dejado de respirar. En aquel momento Guillermo ni siquiera se imaginaba lo que iba a ocurrir, lo que se estaba gestando y quizás hace cuánto de hecho se había planificado esto. Él tenía su rutina, salía de su trabajo en el centro de Asunción, centro histórico por cierto, conducía su camioneta hasta la Facultad de Derecho. Era cuestión ya casi de sacrificio encontrar estacionamiento por la cantidad de jóvenes que asisten a esa institución educativa, y una vez que lo hacía, bueno, pasaba clases y llevaba la materia que le correspondía en el día. Solo que eso, al menos en aquel momento, no iba a suceder. Ese teniente coronel en aquel momento tendría el encuentro con la muerte muy cercana, y por más de que aquellos tiradores no eran expertos, no tenían del todo la experiencia, acabarían con su vida. Moral, derecho a su muerte. Guillermo Alicio Moral Centurión había terminado su jornada en la Suprema Corte de Justicia Militar y se dirigía hacia la Facultad de Derecho de la UNA. Era estudiante, además de oficial, un hombre que creía en las instituciones, que cumplía con sus obligaciones, manejaba su camioneta particular sin apuros, sin sospechar que a sus espaldas, prácticamente desde que salió del trabajo, dos jóvenes en una moto seguían cada uno de sus movimientos. Nombre: Guillermo Alicio Moral Centurión, 44 años, de nacionalidad paraguaya y de profesión teniente coronel del ejército. Moral tomó la avenida Costanera desde el microcentro. La moto lo seguía a distancia prudente, sin delatarse, ya frente a la institución universitaria sobre la calle Congreso de Colombia. Guillermo se disponía a estacionar junto al Paseo Central cuando los dos jóvenes se posicionaron a su derecha. Levemente, por delante de la camioneta, no hubo gritos, no hubo intercambio de palabras, solo el sonido seco del arma y la bala veloz, certera,
que en una fracción de segundos se cobró la vida del teniente coronel. Guillermo Moral ni siquiera alcanzó a apagar el motor. Allí quedó su cuerpo, inerte, dentro de la camioneta que nunca terminó de estacionar. Los sicarios, por su parte, ya se fundían en el tráfico de la tarde, lejos de la escena, con el trabajo hecho. Las preguntas no tardaron en invadir el ambiente. Los testigos descartaron el robo. No hubo forcejeo, no hubo intento de arrebatar nada. Cuando se supo la identidad del asesinado, las hipótesis apuntaron en otra dirección. Una posible ejecución, una cuenta pendiente, un castigo por haberse negado a recibir un soborno para introducir un celular a la celda del narcotraficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Lo que va a pasar a partir de aquí es la parte técnica de todo lo que envolvió al crimen de Guillermo. Y lo digo porque quiero pedir evidentemente la mesura y también avisar de la sensibilidad que puede llevar la descripción de este capítulo, bastante técnico y tradicional también en escena del crimen. En Heridas que hablan se detalla el informe forense. Los datos extraídos es netamente lo técnico que aquel médico forense encontró cuando realizó la inspección del cuerpo, que se hace generalmente de forma primaria en la escena y posteriormente ya con la autopsia. Por eso es que puede resultar bastante sensible, en especial para aquellos allegados, para la familia de Guillermo, así que pido prudencia también a la hora de observar, de escuchar el siguiente material. Lo que buscamos es que se entienda la dinámica de los hechos para que esto siempre lleve al escrutinio de aquellos que continúan con esta investigación. Heridas que hablan y lo que habría ocasionado aquel disparo mortal. Heridas que hablan. Varios disparos. Solo uno impactó en el cuerpo, pero esa única bala fue suficiente. El proyectil disparado por un adolescente de 16 años sufrió una leve desviación al atravesar violentamente el parabrisas de la camioneta antes de encontrar a su destino. Una autopsia del cuerpo y aprovechar y extraer el proyectil que quedó alojado a nivel torácico. ¿Es un solo proyectil, doctora? Un solo proyectil. Un solo del cuerpo, digamos, ¿verdad? Tengo entendido que vieron más, pero que impactó en el cuerpo fue uno solo. Entró en el hombro del lado derecho, pero ingresó en la cavidad torácica, lesionó el lóbulo superior, del pulmón derecho, lesionó, fue pasando, la trayectoria fue de derecha a izquierda y fue pasando por todos estos órganos torácicos, agarró una arteria principal del corazón y luego pasó al lóbulo superior del lado izquierdo pulmonar para salir luego a ese nivel, o sea, del lado izquierdo del tórax. El hombro derecho fue la puerta de entrada, de derecha a izquierda. El proyectil se abrió paso perforando la tercera costilla derecha, lesionando el lóbulo superior del pulmón derecho, cruzando los órganos torácicos, desgarrando una arteria principal del corazón y atravesando el lóbulo superior izquierdo del pulmón, hasta alojarse definitivamente en la caja torácica de un cuerpo que, desde ese momento, se quedaría vacío de vida. El daño en la arteria principal desencadenó un shock hipovolémico con hemotórax. La sangre comenzó a acumularse en el espacio entre los pulmones y la pared torácica. El corazón se quedó sin flujo en segundos y la muerte sobrevino casi de manera instantánea. Guillermo Moral no tuvo tiempo de comprender lo que acababa de suceder antes de cerrar los ojos por última vez. La bala quedó alojada dentro de la caja torácica, sin generar orificio de salida. Los peritos forenses lograron extraerla para que el equipo de criminalística pudiera realizar el análisis balístico correspondiente. No voy a cometer ningún spoiler en relación a que generalmente el contexto de una muerte por encargo
viene hacia el final de capítulos o documentales de este tipo, como lo que hacemos en Escena del Crimen. Porque en aquella misma tarde en que lo mataron, ya comenzaban a dibujar esta teoría. Lo que habría ocurrido con Guillermo en un momento de la actividad que él tenía en su carrera. Porque aquella salida de una oficina de la Corte Militar fue su paso. Él había solicitado cambiarse de trabajo. Lo que ocurrió con él como custodio en lo que se conoce como puesto 1 en Viñascue, el puesto de control, era realmente y aparentemente hasta el día de hoy la teoría más fuerte de quién habría encargado su muerte, porque él, dentro de su honestidad, no dejó pasar una carga que tenía que llegar sí o sí a destino. Esto fue lo que ocurrió. ¿Y quiénes habrían estado detrás de la muerte de Guillermo en su momento? El origen del conflicto. En el año 2023, Guillermo Moral era mayor y cumplía funciones en la prisión militar de Viñascue, en Asunción. Allí, un día, se enfrentó a un dilema ético que otros en su lugar quizás hubieran resuelto de otra manera. El coronel Luis María Beloto Quiñones le hizo un ofrecimiento ilegal. Nombre: Luis María Beloto Quiñones, 53 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión coronel de las Fuerzas Armadas. El trato era simple: 10 millones de guaraníes a cambio de hacerle llegar un celular a Miguel Isfrán, alias Tío Rico, procesado en el caso a ultranza y recluido en Viñascue. El teléfono móvil había pasado de mano en mano. El abogado Miguel Ángel Mendieta lo entregó al coronel Beloto, quien debía dárselo a Moral junto con las instrucciones y el dinero. Nombre: Miguel Ángel Isfrán Galeano, 44 años, de nacionalidad paraguaya, situación legal, privado de libertad, involucrado en la organización de Sebastián Marcet. Nombre: Miguel Ángel Mendieta Fernández, de 42 años, de nacionalidad paraguaya y de profesión abogado. El coronel Beloto esperó a Guillermo en su camioneta, acompañado de su esposa Alba Lidia Ale de Beloto, en una estación de servicios frente al Jardín Botánico, entre las avenidas Artigas y Primer Presidente, donde lo había citado la noche anterior. Bajo el vehículo, con la caja de un celular de alta gama en las manos. Moral lo rechazó. La señora Alba no podía creerlo. Nadie en su experiencia decía que no a esa cantidad de dinero. Nombre: Alba Lidia Ale de Beloto, de 52 años, de nacionalidad paraguaya y profesión desconocida. Mendieta y Beloto no se dieron por vencidos. Llamadas insistentes, presión constante, pero Moral se mantuvo firme. Entonces la historia tomó un giro digno de los mejores thrillers judiciales. Alba Lidia Ale de Beloto se presentó en Viñascue, haciéndose pasar por secretaria del abogado Mendieta para dejar supuestamente un paquete de té y hierba para el recluso. Los militares responsables, por disposición de la jueza penal de garantías especializada en crimen organizado, Rosarito Montanía, realizaron la revisión de rigor y encontraron el teléfono celular disimulado entre los productos. Tenemos que hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Hasta el momento lo que vimos es lo que había ocurrido. Toda esta carga de información habría sucedido en una sola tarde. Por eso lo que estoy haciendo es básicamente recordar, revivir ese momento para después comenzar de a poco a ingresar a los detalles periodísticos a los que accedió la producción de Escena del Crimen. De momento la teoría de los investigadores era que aquel paso del teléfono y otras cosas para Tío Rico fue lo que generó la sentencia de muerte de Guillermo Moral. Una sentencia que aparentemente tomó sus días, pero fue buscando también a personas en el medio, quienes pudieran haberse encargado de todo ello. Y hacia ahí tenía que orientarse la Oficina de Homicidios de la Policía Nacional. Al volver de la pausa, los primeros pasos que da la investigación. Corte y ya volvemos.
Continuamos con el caso del homicidio del teniente coronel, en ese entonces teniente coronel Guillermo Moral, un estudiante de Derecho que salió de su oficina, de su trabajo en el centro de Asunción, como era ya habitual, y se dirigía a la Facultad de Derecho en Trinidad Capital. Eso para continuar con sus estudios. Estaba a punto de cerrar la carrera de Derecho, pero ese día no iba a ocurrir, iba a ser para siempre. Lo mataron dos jóvenes que en ese momento se movilizaron en moto y ya habían sido filmados, quedaron filmados ellos por las cámaras del circuito cerrado, y la policía en ese instante, ubicándonos en aquel tramo del desarrollo de los eventos, lo iban siguiendo de acuerdo a la trazabilidad de cámaras de seguridad. Pero eso iba a tomar su tiempo, encontrarlos, saber quiénes eran y quiénes los habían contratado, los intermediarios, y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio quién dio la orden. Como casi todos los casos de sicariato, cuesta confirmar ello. En paralelo, también sucedían eventos, se daban eventos inclusive antes de esta muerte. Ya había este proceso, ya estaba sustanciándose el proceso del que vamos a hablar ahora. Y tiene que ver con Beloto. Beloto, que había contactado como superior con Guillermo en aquel momento, que era el filtro que él tenía que superar, el filtro del control en Viñascue, donde estaba en ese momento Tío Rico, iba a ser enjuiciado por soborno. Y esto sucedía también más o menos en el mismo tramo de los eventos. Es decir, con lo que ocurría con Beloto un poquito antes de la muerte de Guillermo, y se seguía desarrollando su proceso cuando sucedía este crimen, confirmaba el contexto. Por eso es que muchos de sus familiares, amigos y hasta la policía creía que el trasfondo, como hipótesis A, era la muerte por encargo y provenía de Tío Rico. Enjuiciados por intento de soborno. Beloto fue el primer procesado y llamado a hablar. Según el fiscal, aportó datos interesantes a la investigación para continuar esclareciendo el caso del intento de soborno. Fue una declaración bastante amplia, con ciertos aportes como para seguir una línea investigativa que evidentemente el Ministerio Público ahora va a tomar los recaudos y va a trazar justamente unos actos investigativos con relación a ello, ¿verdad? ¿Qué aportó en su declaración? Bueno, en realidad nos da indicios sobre ciertos supuestos que teníamos trabajando justamente con el colega, el doctor Francisco Cabrera, y a partir de ahora, por eso vamos a trazar una línea más amplia con relación a ese aporte. Evidentemente no podemos adelantar muchas cuestiones que van a ir surgiendo a través de estos días. ¿Habría otras personas también involucradas dentro de este caso? ¿Solamente el señor Beloto, el militar de bajo rango también? Es justamente sobre esa hipótesis son las actuaciones que vamos a trazar. El supuesto es básicamente que habrían más personas, eso es lo que vamos a delimitar justamente en el transcurso de la investigación. ¿Él fue utilizado? Bueno, en realidad no podemos hablar todavía de un tema de participación, eso vamos a ir delimitando dentro de la investigación, pero evidentemente también brindó ciertas cuestiones que son de suma importancia para la investigación. ¿Quiénes serían llamados a declarar parte? Estamos viendo esa línea investigativa, los actos van a ser justamente dilucidados una vez que sean concretados. Tenemos que entender la implicancia de este caso y la peligrosidad también de ciertos actores. Los 3 sospechosos fueron procesados por soborno a funcionarios del penal militar de Viñascue, con el objetivo de ingresar el celular. Si bien el simple ingreso del aparato no constituía en sí un hecho punible bajo la reglamentación interna del penal, sí lo era el pago a los funcionarios encargados del control para que lo facilitaran. Guillermo Moral, con su negativa y su denuncia, permitió que la maniobra saliera a la luz. La causa avanzó durante aproximadamente 2 años de investigación y mucha burocracia judicial, hasta un 4 de septiembre del año 2025. Ahí llegó la condena. El Tribunal de Sentencia declaró culpables por el hecho punible de soborno agravado al coronel Luis María Beloto Quiñones, a su esposa Alba Lidia Ale de Beloto y al abogado Miguel Ángel Mendieta Fernández. El colegiado concluyó que los condenados habían articulado una maniobra destinada a hacer llegar de manera irregular un teléfono celular a Miguel Isfrán Galeano, recluido en la prisión militar de Viñascue,
La pena impuesta fue de 2 años de privación de libertad con suspensión de la ejecución de la condena, manteniendo las medidas cautelares vigentes durante el proceso. Las amenazas a la integridad de Moral no eran nuevas. Esto ya ocurrió desde la época de Tío Rico ya. Sí, como se sabe que él participó en ese tema del juicio y a él se le sacó del penal de Viñascue. Por eso mismo, porque corría un riesgo. Y yo llegué a denunciar también que una vez le cerraron el camino y ya recibió luego disparos. Él no quiso denunciar. Yo denuncié eso. Tengo seguramente en la oficina mi denuncia de ese entonces para poder pedir custodia. Yo tenía custodia policial para mis hijas. En el momento en que le sacaron de Viñascue, él se relajó. Él se relajó como todos, porque pensamos que ya terminó el tema de Tío Rico, porque Tío Rico se fue a Ciudad del Este. Y por lo visto no terminó. Curiosa y trágicamente, Guillermo Moral fue asesinado a sangre fría pocos días después de que se dictara la sentencia en el proceso que él mismo había contribuido a impulsar con su denuncia. Vio llegar la justicia, pero no alcanzó a verla consolidarse. Siempre según la investigación que desarrolla la policía y la fiscalía, la teoría de que aparentemente Miguel Ángel Isfrán podría estar detrás de la muerte del entonces teniente coronel Guillermo Moral era la más fuerte. Y eso basándose en que Tío Rico no era cualquier persona. Si llevamos este nombre un poco más atrás, recuerden que él era la segunda persona dentro de la estructura de Sebastián Marcet. Cuando cae esa estructura de lavado de activos que compraba empresas en nuestro país y también las creaba, sabemos que el peso de este hombre es demasiado importante en relación a quienes tenía. Manejaba políticos, llegó a manejar autoridades del Ejecutivo, llegó a manejar mucho dinero y era una estructura perfectamente organizada para lavar dinero en nuestro país. Ese era Miguel Ángel Isfrán y cuando lo detuvieron, cuando lo trajeron al país, no quedó en un solo sitio, no fue solo Viñascue. En el siguiente informe, en el siguiente material, ustedes van a tener dibujada prácticamente en unos pocos minutos quién era y la estrategia que él manejaba desde que llegó al país. Y acá queda la pregunta, ¿era él el que manejaba su traslado o realmente lo estaban cambiando considerando un problema de seguridad? Tenerlo a Tío Rico tras las rejas no era ninguna garantía de que él pudiera dejar de tener contacto y eso se vio a lo largo de varias requisas donde siempre aparecía un que otro teléfono. Los hilos de Tío Rico. Miguel Isfrán, alias Tío Rico, no era un preso común. Desde su extradición del Brasil, en mayo del año 2023, sus traslados fueron constantes, cada uno revelando su peso específico en el entramado del narcotráfico paraguayo. Los primeros días en el país fue recluido en la base de la SENAT, pero el 25 de mayo de ese año, la jueza Rosarito Montanía ordenó su traslado a la penitenciaría militar de Viñascue por motivos de seguridad. Fue ahí donde ocurrió el episodio que sellaría la suerte del teniente coronel Guillermo Moral, el intento de soborno para ingresar un teléfono móvil a la celda de Tío Rico. A inicios del año 2025, Isfrán fue llevado silenciosamente al Centro de Reinserción Social de Mingaguazú, un penal de máxima seguridad en Alto Paraná, para cumplir un régimen cerrado. Fue durante su reclusión en Mingaguazú cuando, según declaró la viuda del militar, las amenazas contra Guillermo Moral se intensificaron y por eso, según ella, lo sacaron de Viñascue. Un mes después del asesinato de Moral, Tío Rico volvió a mudarse, esta vez al penal de máxima seguridad de Emboscada. La versión oficial del Ministerio de Justicia indicaba que el traslado se debía a un riesgo de seguridad, ya que Isfrán ejerció un cierto control sobre los guardias penitenciarios, logrando socavar su honestidad. Estos le habrían entregado un teléfono móvil. Pero su abogado Napoleón Acosta
haciendo frente a la versión del ministerio, aseguró que el traslado de Tío Rico se debió estrictamente a motivos de salud. Acosta dijo que su cliente presentaba un cuadro delicado, que incluso vomitó sangre mientras dormía, y denunció que en Mingaguazú estaba sometido a un régimen inhumano. Si hay una emergencia, sería más fácil llevarlo a Asunción. Así justificó el traslado para defender el cambio de celda. A pesar de los intentos de alejarlo geográficamente del caso, la sombra del crimen de Moral nunca lo abandonó, pero la defensa del narco salió al cruce rápidamente. Si bien es cierto, no puedo negar del hecho de que se hace mención al nombre de mi cliente Miguel Ángel Ifrán dentro de lo que este militar había denunciado, este supuesto intento de soborno por el tema del ingreso del celular. Como primera medida quiero mencionar de que yo en representación de mi cliente repudiamos este hecho, no tenemos nada que ver y nos parece descabellado que quieran vincularlo de cierta manera por algo, inclusive te digo, dentro de una causa donde él ni siquiera fue procesado. Me parece un poco llamativo de que muchas personas indiquen como que esto es un mensaje del crimen organizado. Si bien no podemos negar que el crimen organizado de por ahí cuenta con cierta infraestructura, la manera poco profesional, y a mí me llama mucho la atención que dos personas en moto, inclusive una en zapatilla, con una pistola se vaya a realizar este tipo de atentado y que se lo quiera sindicar a mi cliente como el autor de que si está hace prácticamente ya 3 años en este régimen cerrado. Voy a ser bastante responsable con lo que yo digo, por la infraestructura en la que se manejaron una moto, 2 personas prácticamente a cara descubierta, una de ellas inclusive en zapatillas. No es la manera de actuar, realmente por la experiencia que todos tenemos, por el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Entonces, a mí me llama un poco mucho la atención. Además, no quiero adelantarme a ninguna conjetura, pero pareciera ser que esto tendría un crimen tipo pasional o de algún tipo de otra índole, no propiamente del crimen organizado. Los traslados de Miguel Isfrán son el mapa de su poder, los hilos del cual tira, la evidencia de que para las autoridades mantener vivo a un testigo o a un activo del crimen organizado parecería más urgente que haber protegido a un militar íntegro que cumplió con su deber. Muchos de ustedes recordarán aquella imagen de la casaca de la selección brasileña en los circuitos cerrados, las primeras imágenes que eran difundidas de los asesinos de Guillermo Moral. Esa imagen fue la que no solo recorrió el país, sino que también las diferentes oficinas técnicas de investigación de la policía. Y fue mediante ello que se logró obtener una cadena de otras filmaciones en el área que permitía, cada vez que se iban acercando y consiguiendo más imágenes, conducir a otro y otro sitio que englobaba un no muy extenso recorrido que hicieron aquellos asesinos, porque de la Facultad de Derecho, el otro punto donde quedaron era hacia la zona del Botánico, y ahí cometieron un error clave, quedaron muy expuestos y eso fue beneficioso para la investigación. De forma inmediata pudieron enterarse quiénes fueron los autores de aquel crimen y la sorpresa, eran bastante jóvenes. Deliveries de muerte. Las cámaras del circuito cerrado instaladas estratégicamente en la zona y el trabajo de seguimiento de la Policía Nacional permitieron dar rápidamente con la motocicleta utilizada en el homicidio. La habían abandonado en una estación de servicios donde los perpetradores entraron a comprar agua, se cambiaron de ropa y tomaron un transporte de aplicación para alejarse del lugar. En realidad que el tema de las muertes por encargo tiene varias formas y maneras de llevarse adelante. Esta es una de ellas, ¿no? La de utilizar un vehículo, abandonarlo y ser nuevamente llevados en otro tipo de vehículo. El biciclo es un elemento muy importante porque vincula a nuestros sospechosos en este momento. Por supuesto que van a ser analizadas en este momento en primer lugar por
criminalística, a ver si podemos levantar algún tipo de indicio. Y todo lo que tiene que ver con elementos fílmicos también que sean de interés importantes para poder llegar a identificar a esta persona. La moto estaba registrada a nombre de Juan Federico Soto. Él se encontraba en España. Al enterarse a través de sus familiares y amigos, buscó la manera de hacer pública su versión. Él ya había vendido ese rodado mediante contrato privado hacía un par de años. Sin embargo, Soto reconoció que la motocicleta hallada era efectivamente la misma que había vendido en el año 2022. En el 2011 yo había adquirido esa motocicleta y lo había usado hasta el 2022, hasta el 2022, y lo había vendido en el año 2022 a una persona con contrato privado. Como yo tengo el contrato de compra-venta por la Fiscalía de San Antonio. Eso está en el acta ahí de la Escribanía de San Antonio y la copia la tiene la persona que yo le vendí. Yo también tengo esa copia firmada por el escribano y firmada por mí y por la persona que yo le volví a vender esa motocicleta. Cuando tú viste esta motocicleta, ¿pudiste identificar que era la misma que estuvo en tu poder? Sí, al mirar la foto yo he visto que era la misma. Yo desconozco cómo fue utilizar la motocicleta, a quién se le volvió a vender, en qué circunstancias se le tenía la motocicleta. Yo desconozco toda esa situación. Los investigadores pronto pusieron nombre y apellido a quienes habían entregado a Moral en brazos de la muerte. Son dos personas, están identificadas, hay un menor y otra persona ya de 18 años, están plenamente identificados con orden de captura. Lo que ahora vamos a hacer es continuar con la búsqueda, tenemos informaciones relevantes para eso y vamos a darle el seguimiento. Rogelio Lemuel fue identificado por la policía y la fiscalía como el conductor de la moto, desde la que habían hecho el seguimiento y la ejecución al teniente coronel antes de escapar. Nombre: Rogelio Lemuel Díaz Brites, 18 años, de nacionalidad paraguaya y de profesión desconocida. El que apretó el gatillo fue Alexander Abraham, un chico que, en lugar de estar en el colegio como cualquier adolescente de su edad, se ganaba la vida quitándosela a otros. Nombre: Alexander Abraham Rojas Duarte, de 16 años y de nacionalidad paraguaya. La fiscalía de inmediato realizó allanamientos en las viviendas de los sospechosos. Las casas estaban ubicadas en el barrio Acostañú, en la ciudad de San Antonio. Allí encontraron elementos que los vinculaban con el sicariato. Encontramos prendas, algunos objetos, cartuchos similares en relación al calibre utilizado, como así también otros elementos que van a ser analizados. Se incautó, por ejemplo, cartuchos que corresponden a un revólver 38, se ha incautado también ropas que utilizaron al menos el conductor del biciclo en ese momento, lo que tiene que ver con su zapatilla, el short, la remera, que ha sido corroborado y cotejado por las imágenes del sistema de circuito cerrado. Allanados, pero no hallados. Ambos habían escapado antes de que se realizaran los procedimientos en sus domicilios, posiblemente alertados por las imágenes de las cámaras de seguridad que empezaban a circular en todos los medios de comunicación. La sospecha principal en el esquema de sicariato que se había dado es que estas personas eran improvisadas, que no tenían la experiencia necesaria, la expertise para asesinar a alguien. Sí, quizás la sangre de hacerlo, la decisión, pero efectivamente no eran personas experimentadas. No al menos a lo que uno estaba acostumbrado a ver, y eso se podía notar en algunos errores que habían tenido y cometido estos dos jovencitos que habían asesinado. Sí tuvieron, más allá de la edad, la osadía de hacerlo. Y así como esa estructura era débil, estas personas eran totalmente descartables para la organización que los contrató. Que sí, quizás tendríamos que hablar que se trataba de algo más organizado. Y estos prácticamente tenían el futuro cantado. Y muchos de hecho estaban esperando que lastimosamente terminen de esa forma. Lastimosamente digo porque
es una vida finalmente. Si bien ellos no respetaron la moral, siempre se trata de una vida. Y estas personas jóvenes, quizás por la codicia, por el dinero, le sacaron la vida a un inocente. Ellos no vieron lo que iba a ocurrir a la vuelta de la esquina nada más. No pasó mucho hasta que el Río se encargó de probar aquella teoría que tenía la investigación. Ellos eran candidatos fijos a hacer una quema de archivo. Un sicario ejecutado. El Río Paraná, sin saberlo, trajo a la superficie un nuevo elemento para la investigación. Un 25 de octubre del año 2025, en Puerto Irala, Presidente Franco, departamento de Alto Paraná, fue encontrada una bolsa de arpillera. Su contenido sorprendió a todos. Era un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. La disposición del fiscal fue trasladar aquella bolsa de arpillera a la morgue judicial de la capital. Ahí realizarían una autopsia para recabar datos sobre la identidad del cadáver y su posible causa de muerte. No hay certeza de que se trate de uno de los presuntos autores materiales del hecho. Existen elementos coincidentes, pero eso no nos da una conclusión de certeza. El estado de putrefacción del cuerpo representó en principio un obstáculo considerable. Sin embargo, en un trabajo exhaustivo del equipo forense, se reveló que la persona había recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza, lo que confirmaba que se trataba de una ejecución. La trayectoria de la bala permitía teorizar que la víctima había sido arrodillada al momento del disparo. Muerte violenta, de carácter homicida, por herida de arma de fuego. Yo lo que puedo decir es la trayectoria y también puedo decir que no se trata de un disparo donde la boca de fuego está pegada por la piel. Ahora, ¿cuánto es la distancia? Ya es más difícil porque ya se perdió parte del tejido blando y mucho no podemos analizar los tatuajes. La posición es difícil de calcular, pero lo que sí puedo decir es que es una trayectoria de atrás a adelante, de derecha a izquierda y levemente de arriba a abajo. Y sí puede sugerir una posición de que la víctima estaba en referencia al tirador en menor. Si estamos hablando de 1,80 m, va a ser difícil que haya alguien más alto. Alguien que le doble o le duplique, digamos, en la altura por sí, exactamente. Si bien la identidad del cuerpo aún era incierta, el forense encontró varios indicios que apuntaban a una misma dirección: la estatura y la edad estimada mediante odontología forense coincidían con el perfil buscado. Pero fue un tatuaje lo que aceleró el pulso de los investigadores. Era prácticamente el mismo diseño que se distinguía de las imágenes del circuito cerrado del presunto tirador de 16 años. Tenemos que uno de los desaparecidos que reúne al menos 3 de esos indicadores que he mencionado, es decir, está dentro de los 16 a 17 años, tiene más o menos 1,80 m y tiene uno de los tatuajes, es similar a una captura de video de uno de los sospechosos del homicidio moral. Es este chico, entonces lo que hacemos es extracción de material óseo para ADN del cadáver y ahora la tarea es de la Fiscalía de buscarle a los familiares para hacer los perfiles genéticos de los familiares y ver si podemos tener identidad. Los resultados del laboratorio tardaron meses. Recién en febrero del año 2026 se confirmó lo que muchos sospechaban. El cuerpo hallado en el río Paraná era de Alexander Rojas, el adolescente que habría apretado el gatillo aquella tarde de octubre. Con la muerte de uno de ellos y la desaparición del cómplice, la cuestión se iba complicando para la investigación. ¿Quién dio la orden de matar a Guillermo Moral, que de manera póstuma adquiría el rango de coronel? No se sabía si era realmente Miguel Isfrán, aunque todo apunta hacia él. Se necesita la carga de evidencia, algo que pruebe realmente que haya sido el mandante
el autor intelectual de aquella muerte por encargo. Quedaría aún más. Vamos a hacer la pausa y al volver una parte que podría llegar a adelantar lo que se viene en la segunda parte. Con Guillermo Moral siendo todavía llorado por su familia, recordado por sus amigos, un Estado que estaba impotente porque no podía de manera rápida concretar una investigación que tenía a 2 sicarios inexpertos como autores de este crimen, pero sí una organización pesada al parecer detrás, que no es que dejaba cabos sueltos, por algo habrían asesinado a uno de ellos y estaban buscando al otro que se cree habría tenido la misma suerte. La cuestión pintaba para ser compleja. Lo que se viene en el próximo capítulo, la segunda parte, y los espero el próximo fin de semana. Les dejo un adelanto de la segunda parte de esta muerte por encargo, el caso de Guillermo Moral, sentencia de muerte. Con relación al mandante aún no tenemos información, como así también la motivación que originó este hecho. Él había denunciado la violencia ejercida por Lourdes contra él, entonces solicitó la orden de alejamiento y en 2 oportunidades. Voy a desearle la muerte jamás a mi marido y estoy acá presente dando la cara, inclusive el fiscal llevó mi celular, va a revisar todo lo que encuentre, jamás va a encontrar absolutamente nada. Tenemos que tenerlo de referencia siempre, no podemos tomar a la ligera lo que pasó, tiene un impacto muy profundo en el estado presente, en el futuro también, impactó mucho en la sociedad. Justo, merecido homenaje al Teniente Coronel Guillermo Moral. Supongo, estoy seguro de que los familiares han de estar muy tristes realmente, pero a la vez orgullosos por la honestidad demostrada por este componente de las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿El monto total de lo que recibieron estos sicarios se sabe, comisario? Tenemos 4 montos que son de 800.000 guaraníes, 400.000 guaraníes y 2 de 300.000 guaraníes. Conforme la investigación, sería el que daba la directiva a los menores al menor, a los 2 sicarios, y tenemos elementos para mencionar eso. Él se encargaba de dar las orientaciones donde hacer la vigilancia, se encargaba de ver los recursos logísticos y a quién encargar esos recursos. Tiene un mando sobre él que también está demostrado en la carpeta investigativa. No sé, no tengo amigos donde dice la Yapuan, la PP, el número de la giro, solamente UPL. De giro año y tiende la Yapuan de contratar más, a ver. No. Un imita ahí, ¿cuándo hay cuál? Se la contrata y un imita ahí. No, hoy la deroga, güey, un guaje que UPP y la UPP no negamos ahí vende un guaje, güey. Un guaje de rogabe. Un guaje. A peña mongueta, bebé. UPP se dice la perma, se dice UPP las cosas a eso, aprender que tú ese es el problema, aprender que tú mueres y tal, no tenemos plan por otro lado y